Estudiante aplicada. Lucía seguía las clases, habiendo sido colocada en la clase de las medianas, a la que perteneció hasta entrar en el noviciado. Además de la preparación escolar, cuyo examen era hecho en el instituto, las alumnas aprendían cocina, costura, bordados, diseño, pintura y música. Eran preparadas para ser buenas amas de casa. Nuestra pastorcita se especializó en los bordados, particularmente en el bordado en oro y plata, trabajo de mucha atención y sensibilidad. Realizó obras de gran valor. Y tenía mucho gusto de transmitir su ciencia. Podía decir con toda verdad: aprendí con lealtad, comunico sin envidia. Y aprendió también la técnica de la encuadernación. Un nuevo sacrificio la esperaba. Lo ofreció con amor, pero con mucho dolor, y esta herida le dejó una profunda cicatriz. Se preparó con ahínco para el examen del 4º año, nivel máximo de las alumnas del Instituto Arcediago Vanzeller. Conforme al deseo de sus protectoras, se preparó también para el examen de admisión al instituto, para proseguir los estudios. Cómo le gustaba y deseaba estudiar. Y siempre había sacado muy buenas calificaciones. Pero queriendo el señor obispo de Leiría mantenerla en el anonimato, no era posible hacer un examen oficial, pues para el cual era necesario presentar el documento de identidad. El examen del 4º año era muy importante en esa época y se hacía en el instituto. Sería descubierta. Solo fue examinada en particular por el doctor Regos, quien iba al asilo a dar las últimas pinceladas a las alumnas que debían hacer el examen. Una renuncia más. Y esta fue muy grande. Era un sueño acariciado desde hacía mucho tiempo y para realizarlo había recibido varios ofrecimientos. Ahora se ve con las alas cortadas. Generosamente abraza también este sacrificio, pero esta espina será sentida toda la vida, principalmente cuando más tarde necesitó escribir por obediencia sus memorias o cartas a personas con un nivel de cultura elevado. Tratando de asuntos de mucha responsabilidad y sintiéndose sin instrucción y preparación suficiente para hacerlo, confesaba: en la tierra no encontré quien comprendiese las palabras de Nuestra Señora, aprende a leer, ni quien quisiese la honra de hacer realidad el instruirme. Por eso la obra que en mí se realizó es toda del Espíritu Santo. A Él es debida toda la honra y gloria. Hay sacrificios que después de asumirlos dejan de doler, pero este fue para ella siempre una espina presente. Sin embargo, siempre de nuevo generosamente consentida y actualizada. Alguna vez, ya al final de la vida, al saborear nuevamente lo amargo de este recuerdo, concluyó que esta renuncia que le fue pedida fue para gloria de Dios y un sello más para autentificar el mensaje de Fátima, siendo ella la principal transmisora. Decía: si yo hubiese estudiado y supiese escribir con mucha corrección, podría parecer que al escribir las memorias lo hiciese como obra literaria y no con la auténtica pureza de la sencillez de quien apenas sabe decir lo que vio y oyó, sin artificios de un lenguaje cuidado. Dios lo hace todo bien hecho y conduce nuestros pasos siempre por el camino mejor. Bendito sea para siempre. Cuando le fue comunicado que no iría a hacer el examen como las otras niñas, se levantó en su espíritu una enorme tempestad. Le acudían nuevamente a la mente las promesas hechas años atrás y la voluntad de desistir y tomar las riendas de su vida con sus propias manos. Deseaba mucho estudiar, no para hacerse importante, sino para, según su pensamiento, poder mejor transmitir el mensaje que el cielo le había entregado. Sin instrucción, ¿cómo lo podía hacer y hacerse oír de forma creíble? Tal como en la salida de Fátima, el cielo
se encargó de calmar esta tempestad. En un pequeño pasillo de la sacristía, camino de la capilla, junto al despacho de la superiora de la casa, es posible que aquel lugar le avivase más la tentación, sintió en lo íntimo de su corazón la voz de aquel que un día calmó la tempestad en el mar de Tiberíades, y en ese momento intervenía para pacificar el espíritu perturbado de la humilde pastorcilla de la Sierra de Aire. Iba ya camino de la capilla para exponer a su confidente del sagrario el sufrimiento que le invadía el alma, y él se anticipó diciéndole estas palabras: No estés triste. No estudiarás, pero te daré mi sabiduría. El mensaje queda al cuidado de mi jerarquía. Guardó en su corazón esta palabra que le devolvió la paz y continuó su vida con los ojos puestos en Dios. Camino con espinas y flores. Su protectora, la señora doña María de la Concepción Maldonado Bento Pereira, cuando supo que Lucía no podría estudiar, quedó preocupada y le dijo que entonces le daría una parte de sus bienes para que tuviese asegurado un futuro sin problemas de orden material. Lucía agradeció y calló, hablando de esto al señor don José en la primera oportunidad que tuvo. Su excelencia reverendísima, después de oír en silencio, con paternal solicitud por el bien de su dirigida, explicó que no sería prudente aceptar ese ofrecimiento generoso. Se daría ocasión a murmuraciones, las cuales se podían y debían evitar renunciando a ese bien. Lucía, en el esplendor de su adolescencia, período fecundo en sueños color de rosa, sintió mucho esta renuncia que se le pedía por amor del mensaje que había sido encargada de transmitir al mundo. Es hermoso verla así, tan humana. Agraciada por los favores celestiales, tiene que recorrer el camino un poco a oscuras, aceptando con humildad la palabra orientadora de los mediadores humanos, aunque su naturaleza le sugiriese otra cosa. Más tarde, agradecía a Dios haberle dado un guía tan prudente y concluía que fue muy bueno al haber sido así. Lucía, o mejor, María de los Dolores, como ahora es conocida, ya no se entregaba a la búsqueda de los sacrificios solamente movida por el fervor de su corazón y por el deseo de salvar almas y consolar a los corazones de Jesús y María. Va creciendo en ella el sentido de la obediencia, y ya sabe que vale más la obediencia que el sacrificio. Somete al confesor, como ya vimos más arriba, los sacrificios que siente inspiración de hacer, lo que a veces le era negado, mas cuando se obedece, se ofrece el verdadero sacrificio, la inmolación de la voluntad. El día 8 de junio de 1923, Día del Sagrado Corazón de Jesús, fue escogida por sus compañeras para celadora del Sagrado Corazón de Jesús, y el día 26 de agosto de ese mismo año, sin pasar por las etapas normales, fue admitida como congregante en las Hijas de María. En este día, con permiso del confesor, en una atmósfera de gran fervor, al consagrarse de forma especial a Nuestra Señora, se consagró enteramente a Dios por el voto de castidad perpetua. Tenía 16 años. Fue una entrega por las manos de María, la señora de su vida, que en este día se hizo presente junto a su pastorcita de forma muy sensible. La madre tenía que estar al lado de la hija en este momento tan importante. En esta consagración, las congregantes recibían una medalla de Nuestra Señora que ponían sobre el pecho. La hermana Lucía conservó la suya toda la vida. En la sepultura reposa sobre su corazón. Así se iba sembrando este camino con espinas y flores, y siempre con mucho amor y generosa entrega.
alegrías íntimas que eran para su alma un bálsamo suavizando el camino, agua fresca para el desierto que a veces era bien ardiente, y vino embriagador que la fortalecía en la búsqueda de la voluntad de Dios, en el cumplimiento fiel de su misión. Santa Teresa de Ávila dice que Dios a veces embriaga a las almas para que ellas no se atemoricen ante los grandes sacrificios que encuentran en la subida. Ya viejecita, era encantador oír y ver a la hermana Lucía revivir ese tiempo lejano en el que en medio de sus alegres compañeras era alegre como ellas y juguetona. Muy viva como siempre fue, no se quedaba atrás en las iniciativas propuestas. Un día participó en una travesura. Había una prohibición. Las niñas no debían comer fruta en el patio. Pero la tentación no ocurrió solamente en el jardín del Edén. Una alumna pasó junto a un peral y había allí una pera que parecía decirle: «Cómeme». La pequeña miró el fruto tentador y no fue preciso ser incitada por ninguna serpiente. Extendió la mano y comió la pera. Pero había unos ojos que vieron ese acto y la pobre transgresora fue llamada a dar cuenta y castigada. Parece que el castigo fue ejemplar, para que sirviese de lección para todas. Sin embargo, fueron todas solidarias con la compañera que había agarrado el fruto prohibido, porque sentiría hambre en una edad en la cual el apetito no se hace de rogar. Y quedaron en ir todas a las uvas que ya estaban apetecibles. En el recreo, procuraron que la hermana que las acompañaba se sentase junto a una columna del salón, de espaldas a la puerta, y todas formaron una rueda alrededor de ella, cantando y bailando alegremente. Cuando pasaban por la espalda, una se escapaba cerrando la rueda. Iba, comía y traía en los bolsillos de la bata, volviendo a formar parte de la rueda, y otra hacía lo mismo. Así fue todo el recreo. La hermana de nada se dio cuenta y la vendimia se fue haciendo. Todas llevaron uvas para comer durante el tiempo de estudio. Después vino el reverso de la medalla, el peso de la conciencia. Lucía era ya la presidenta de las hijas de María. Fue ella quien llamó la atención por lo que habían hecho, que no era agradable a Dios, y aconsejó que todas se confesasen. En la primera oportunidad en que hubiese confesiones, había un pecado colectivo. Lucía fue la primera. Allá dijo su pecado con mucha contrición. ¿Cuál no fue su espanto cuando oyó al confesor preguntar si las uvas le habían hecho daño? Respondió que no. Entonces, dijo el sacerdote, no se preocupe. El sacerdote sabía que aquellos estómagos no andaban muy nutridos, razón que atenuaba la falta. La pastorcita quedó con el alma aliviada, pero la aventura no se repitió. La hermana Lucía guardaba gratos recuerdos de esta época de alumna en Vilar, aunque ya muy lejana en el tiempo. Pero fueron 4 años muy marcados en su vida. Viviendo en el anonimato y sin poder hacer exámenes como las demás condiscípulas, distinguiéndose por un no sé qué que le daba un ascendente entre las compañeras y la hacía respetada y querida, también por las maestras. Estas, cuando precisaban, le entregaban la responsabilidad de las más pequeñas, para las cuales ella tenía una habilidad especial, ya comprobada en su infancia. Y las de su edad gustaban de su compañía, que a veces le causaba algún trastorno, principalmente cuando pedía permiso para en el recreo ir a hacer una visita al Santísimo Sacramento. Si fuese sola, tendría ocasión para rezar postrada las oraciones enseñadas por el ángel, pero si algunas amigas pedían acompañarla, ya no podía. Aceptaba la compañía con una amable sonrisa, y entonces rezaba en silencio, con el corazón postrado ante el Señor de su vida. En un invierno de esta época, casi todas las niñas estuvieron gravemente enfermas con una gripe muy fuerte y que parecía que iba a llevarse muchas de esas vidas jóvenes.
Ante la gravedad del estado de las niñas, la Madre Superiora fue un día a la enfermería y les habló con maternal solicitud, diciendo que el estado en que se encontraban era muy grave, que la medicina parecía ya no tener respuesta para combatir la enfermedad, que aún haciendo todo lo que se podía, sería mejor confesarse y recibir el sacramento de la unción de los enfermos. El sacramento ayudaría a soportar mejor la enfermedad, podía curarlas y, si fuese esa la voluntad de Dios, prepararlas para ir al cielo. Todas escucharon la alocución en silencio y consintieron en la propuesta de la Madre Superiora, pero una de ellas comenzó a llorar y a protestar que no quería. La superiora, con mucha ternura, se aproximó al lecho de esa enferma e intentó consolarla hablándole del cielo. Y le preguntó: «Entonces, Miquelina, ¿tú no quieres ir al cielo?». La pequeña, aunque estaba muy debilitada, respondió con mucha fuerza, tal vez delirando, provocado por la alta temperatura: «Sí, señora, yo quiero ir al cielo, pero quiero ir viva». Todas se confesaron y recibieron la comunión como viático y la santa unción. Fueron mejorando y salieron ilesas de la enfermedad. Solo Miquelina se agravó más y se fue al cielo, habiendo recibido los sacramentos como le fue sugerido.